Había un cierto silencio que se cernía sobre la mansión familiar del clan Fenix. Era sutil, ese silencio estrangulante. Pero estaba ahí. Ravel casi podría ser perdonada si olvidara que Ena estaba en guerra. Excepto por la presencia del rostro pétreo de docenas de guardias que rodeaban la propiedad, la vida era muy parecida a como siempre había sido. Ravel lo odiaba. No había emoción en una vida escondida en silencio, cuidadosamente dividida para que nada pudiera penetrar la burbuja de la seguridad y la ignorancia. Grubal estaba ausente, pasando la noche y la madrugada trazando tácticas de combate para el gobierno de Seol con toda la experiencia que había adquirido en los Ratingames. Riser simplemente estaba en otra parte, probablemente haciendo todo lo posible para embarazar a los miembros de su nobleza antes de que el Senado cediera y comenzara a enviar segundos hijos al campo de batalla. Ravel también odiaba eso. Sin la presencia de ninguno de sus hermanos vivos, la rubia de 12 años fue encerrada en una opulenta casa de campo con solo la compañía de sus padres y su abuelo. Los primeros eran generalmente tranquilos y tontos, pero Ravel tuvo que caminar sobre la cáscara de huevo alrededor de los segundos. Riser ya no estaba para defenderla, y dudaba que su abuelo olvidara la humillación que su propio nieto le había dado. Así que Ravel mantuvo la cabeza gacha, evitando sus habituales lugares en la biblioteca y pasando los días encerrada en rincones extraños y tranquilos. Parte de ella quería resentir a Naruto por ponerla en la posición de marginada en su propia casa, pero el resto de ella no podía reunir la indignación de preocuparse. De todos sus pretendientes, Naruto fue el único que trató de darle una chispa a su vida o sacarla de la aburrida zona de confort de la nobleza. Si tan solo estuviera una décima parte más intrigado por ella que ella por él, podrían estar llegando a alguna parte. Pequeña señora. Resonó tentativamente en el aire, y Ravel maldijo en silencio antes de abrir con cuidado la ventana de la sala de estar en la que se estaba escondiendo. La chica rubia salió flotando con el más pequeño cosquilleo de magia que podía usar y aún volaba, levitando 2 pisos para meterse en un vestidor mugriento. De vez en cuando, su abuelo enviaba sirvientes a buscarla. Nunca estuvo en la lista de prioridades del hombre, ya que aparentemente lo olvidó después de unas horas y ella podría evitar encontrarse con él si simplemente evitaba al puñado de buscadores, pero tarde o temprano no se sorprendería si la acorralaba. Ravel se había escapado de su castigo por culpa de su hermano, y luego había pasado varios días caóticos durante la invasión al lado de Naruto o en la finca del clan Gremory. Sin duda, su abuelo sintió que le debía una libra de carne por la vergüenza que le infligió Riser y la disciplina que había evitado por ser rebelde. Ella podía recibir una paliza, pero Ravel sabía que si lo hacía, Riser volvería furioso y mataría a su abuelo. El marqués había perdido su afecto a lo largo de los años, pero eso no significaba que lo quisiera muerto. Además, crearía demasiadas complicaciones. Tosiendo ante el aire polvoriento, Ravel agitó una delicada mano frente a su cara para tratar de ahuyentar las motas de polvo. ¿Habría sido demasiado pedir dejarme mudarme? Se preguntó con amargura por enésima vez. Como el obispo de Naruto, Ravel técnicamente tenía derecho a vivir con él a pesar de ser menor de edad. La nobleza triunfó sobre la tutela según la ley, y aunque había sido escrito con la intención de permitir que la aristocracia anulara los pocos derechos de los padres plebeyos, todavía se aplicaba a ella. Era mejor acechar sola en la casa del heredero Gremory si tenía que hacerlo en lugar de continuar viviendo dentro del lujoso ataúd en el que se había convertido la casa de su clan. Silbido. El repentino tintineo junto a la cabeza de la rubia la hizo retroceder con sorpresa. A diferencia de los humanos, los demonios no necesitaban teléfonos para llamarse entre sí. Podían hacerlo con un hechizo auditivo a distancia, siempre que se lanzaran el hechizo auditivo visual recíproco el uno al otro. Otro ping con impaciencia resonó junto a su oreja, y con el ceño fruncido, Ravel se acercó para tocar el diminuto círculo rúnico escarlata flotante que había aparecido. «Hola». Ravel saludó con cautela. La disposición de las runas había implicado que la llamada entrante era de Naruto, pero nunca podría ser demasiado cuidadosa. No sabía qué clase de magia extraña tenía el llamado ciguateteo. «Oí, escupitajo. ¿Tienes un segundo?» La voz de su prometido crepitó levemente, haciendo que Ravel pusiera los ojos azules en blanco. El hechizo no era demasiado complejo, por lo que pensó que se tomaría un poco de tiempo para lanzarlo correctamente y evitar la estática en la línea. Asomando con cuidado la cabeza hacia el pasillo, Ravel se aseguró de que no hubiera nadie acechando que pudiera escucharlos antes de tararear fuego lejos, boca aliento. Moutbreater. Pensé que era Egead. Moutbreater, Egead, Dumnuts, Fall. Es todo lo mismo realmente. Tienes una cara que es fácil de insultar. Eso no es lo que dice mi madre. Es un rostro que solo una madre podría amar. Ravel se burló, pasando un dedo aburrido por la suciedad que cubría uno de los espejos olvidados apoyados en el camerino.
Pero bastantes disparos a los discapacitados mentales. ¿Qué estás buscando? El silencio reinó cuando Naruto vaciló al otro lado de la línea. Finalmente, la pelirroja decidió dar el paso. Me preguntaba qué tan bueno eres con la investigación. Hay algunas cosas que necesito encontrar, pero no soy el mejor en descifrar los libros. Así que quieres que vaya a hacer de bibliotecario para ti, ¿es eso? Sí, más o menos, supongo. No. Ella negó instantáneamente, formando un plan imprudente en su mente. Fue realmente bastante estúpido, y si seguía adelante, Ravel estaría poniendo todos sus huevos en una canasta. Pero, de nuevo, ¿realmente le quedaban puentes para quemar con su abuelo? Estás por tu cuenta a menos que me hagas un favor primero. ¿Qué? La voz de Naruto se volvió vagamente divertida, sin duda esperando otra broma tonta de ella. Desafortunadamente para él, ella hablaba en serio. ¿Me dejas vivir contigo? ¿Nunca te cansas de la misma broma, rubia? No es una broma. Ravel interrumpió, dejando a su rey en silencio. Me estoy volviendo loco por aquí sin nada que hacer, y realmente dudo que lo que sea que estés tratando de hacer sea aprobado por papá, si me entiendes. Quiero entrar, y es un inconveniente como el infierno tener que cruzar de regreso y adelante entre aquí y allá todos los días. Quizás estaba huyendo, pero Ravel necesitaba hacer algo. Mudarse probablemente alienaría a su abuelo más allá de la reconciliación, pero tal vez no debería dejar que el anciano gobierne su vida de todos modos. Sus hermanos seguro que no lo hicieron, y con los dos desaparecidos, de todos modos, no quedaba nada en la casa familiar para ella. ¡Dale! Con el espeso sabor a cobre y bronce en el aire, Bali sonrió y se incorporó a la tierra de nadie. Las placas blancas de Divine Dividing brillaban como huesos pálidos bajo la luz de la luna artificial, por lo que la única opción que tenía era volar bajo hasta el suelo roto y esperar que no lo vieran antes de llegar a las líneas enemigas. La tierra y el fuego explotaron a su alrededor mientras Grigori intercambiaba fuego con los mictlaneses. Los subordinados de Azazel proporcionaban una caótica cobertura para la salida del medio diablo. Bali se movió a través de las explosiones multicolores de luz y llamas, rodando a través de una espesa nube de humo púrpura y sobre la última línea de alambre de acero demoníaco de púas. Luego estaba en las trincheras, Seoas chillaba de sorpresa por la repentina intrusión. Divide. La voz automatizada de su Sacred resonó, mordiendo un trozo de la resistencia de Bali para que pudiera reducir a la mitad el poder de los combatientes en su campo de visión. Una extraña y aceitosa magia robada irrumpió en su pecho, fluyendo por sus brillantes alas de vidrio azul en destellos verdes. Venga. El emperador dragón blanco eligió al Seua más cercano entre la multitud, se abalanzó sobre ella y le clavó el puño acorazado en la garganta. Los hechizos comenzaron a estrellarse contra el arco protector de sus alas artificiales, cortando el charco de energía que Divine Dividing había robado de los Mictlanes cuando había reducido a la mitad su poder. Bali gruñó, siguiendo su puñetazo con un golpe abrasador al Nex que decapitó al Siutotl. Mechones de cabello oscuro y brillante y sangre pegajosa se esparcieron, y con una respiración constante el medio diablo tomó a otra mujer de piel oscura y se abalanzó sobre ella. Barras blancas y la prodigiosa fuerza de su cuerpo lo llevaron a través de 3 enfrentamientos más antes de que Bali tuviera que retirarse con las reservas menguantes. Esto está tardando demasiado. El Akuryukou se quejó, volviéndose para volar de regreso. El fuego de mortero encantado todavía resonaba a lo largo de la línea de Mictlanes, pero los Grigori no tenían los suministros para disparar para siempre. Tarde o temprano su cobertura terminaría, y entonces todos los combatientes enemigos convergerían sobre él. Bali podría enfrentarse a un puñado de ellos, pero no a todo el ejército. El dolor atravesó el cerebro de Bali cuando el aire resonó con un chillido sobrenatural. El sonido parecía seguir y seguir para siempre, perforando su cráneo hasta que quiso apuñalar sus propios tímpanos. Pero incluso eso no ayudaría, porque el grito de la lechuza era más psíquico que auditivo, mordiendo un agudo maldito. El medio diablo giró en su lugar y lanzó una ráfaga salvaje de esferas azules. El fuego azul se estrelló contra el Mictlanes que se estaba organizando rápidamente, lo que obligó a la horda a dispersarse con maldiciones de rabia y haciendo que la lechuza se quedara en silencio. Sin perder más tiempo, Bali saltó de la zanja y comenzó a correr hacia la tierra de nadie en una franja de blanco y cian. Las ráfagas comerciales de fuego habían disminuido durante su tiempo en la trinchera enemiga, pero se intensificaron brutalmente cuando las líneas de ángeles caídos vieron su retirada. Una bola de hechicería púrpura casi le arranca la cabeza cuando Bali entró en la recta final, fallando por unos pocos pies cuando el emperador dragón blanco se sumergió de nuevo en el canal hueco que Grigori había tallado en el paisaje plano. Ata chico. Gracias por vengarse de algunos de esos bastardos. Tómate un descanso chico, te lo has ganado.
Media docena de manos golpearon los hombros de Balí, sin importarle la mugre y la sangre que cubría las placas blancas mientras arrastraba su cansado cuerpo a un lugar seguro. Cada vez que pasaba por la cima era un riesgo de vida o muerte, aunque su supervivencia continua lo hacía insensible al miedo a morir. Lo único que le quedaba era la ráfaga de alegría, adrenalina y determinación que le proporcionaba la lucha, lo que hacía que valiera la pena toda la monotonía de acurrucarse en las trincheras. La guerra mágica era extrañamente arcaica para los estándares humanos. Uno de los primeros inventos en el combate mágico a gran escala fue el del espéldome. Al convocar un gran campo de encantamiento invisible semipermeable, un ejército podría bloquear a sus enemigos. Viajar a través de la teletransportación se volvió imposible para el enemigo, y sin las fichas hechas por el hechicero, nadie podría entrar o salir del campo sin perforar un agujero que alertaría al ejército de lanzamiento de su ubicación. Lo que no importaba cuando se trataba de reforzar tropas desde la retaguardia o traer suministros, pero hacía que los aviones de combate que los humanos parecían amar completamente inútiles. Podrían chocar contra la casa de hechizos a cientos de kilómetros por hora y convertirse en chatarra, o podrían disparar a través de ella y revelarse para hechizos antiaéreos disparados en masa. Y, por supuesto, ningún ejército iba a aceptar una desventaja unilateral. Si un ejército lanzaba un hechizo, el otro solo colocaba un segundo debajo de él. Al final, nadie pudo teletransportarse y el poder aéreo industrializado no sirvió de nada. Tampoco podían simplemente volar a la antigua usanza con sus propias alas, a menos que quisieran ser derribados en un segundo por una andanada unida de hechicería. La falta de teletransportación y viajes aéreos rápidos combinados con armamento antitanque produjo una situación en la que la enorme potencia de fuego se combinó con la falta de movilidad. Y de esa desafortunada pareja surgió la odiada guerra de sangre y desgaste que temían los humanos, donde cada ejército tenía que cavar trincheras y tratar de desangrar a la otra fuerza. Descartando a Divine y dividiendo con un pensamiento, Balí palmeó su uniforme manchado de suciedad antes de localizar su caja de cigarrillos. El medio diablo encendió rápidamente uno de los palos de la muerte, atrayendo humo a sus pulmones con la seguridad de un ser sobrenatural que sabía que era inmune a enfermedades humanas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Pasarían al menos 1 o 2 días antes de que lo enviaran a la cima nuevamente. Así que también puede encontrar un lugar para relajarse. Aunque la relajación en una época de guerra de trincheras era más como esperar con los 2 ojos abiertos. No había forma de saber cuándo el enemigo decidiría imitar la loca carrera de Balí por la cima o intentar colarse en saboteadores, lo que hacían con menos frecuencia pero con más letalidad. En general, los mictlanos eran más poderosos que los geenianos, por lo que cuando lograron atacar a los ángeles caídos y los demonios, el número de muertos fue de docenas. Fue solo la tecnología superior de Sheol la que mantuvo las líneas de batalla estáticas y a los mictlaneses en sus trincheras, dejando que el raro campeón como Balí realizara frecuentes incursiones en un esfuerzo por reducir al enemigo. ¡Qué espectáculo de mierda! Balí suspiró, manteniendo la cabeza gacha mientras se movía a través del laberinto de trincheras conectadas que unían el frente con las reservas traseras. Las cosas serían mucho más simples si todos esos peces gordos pudieran desplegarse y devastar a Mictlan, pero eso solo alentaría a los dioses aztecas a aparecer. La batalla se intensificaría hasta que pareciera que una bomba nuclear había quemado la mitad del planeta. Por mucho que Balí odiara la fiesta de las salchichas en la que tenía que ser parte, incluso a él no le gustaba la idea de convertir la mitad del infierno en un páramo. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el medio diablo todavía necesitaba un lugar para vivir. Aún así, ¿las habría matado no prohibir a las mujeres combatientes? Los espermatozoides eran baratos y los úteros eran caros y todo eso, pero solo había un límite de testosterona que un hombre podía tomar. Balí no tenía ninguna intención de estropearlo durante la guerra, pero las mujeres eran mucho más divertidas de ver durante semanas interminables que las caras sucias de sus compañeros. Incluso podría haber elevado la moral. Balí. Vuelve aquí. Los crepusculares se acercan. Ah, mierda. Ravel parpadeó. Hay más de ustedes en esto de lo que pensaba. Cuando recogió las pocas cosas que no podía reemplazar y empacó sus maletas, la rubia se dirigió rápidamente a la casa de Naruto. Eventualmente, su clan comenzaría a hacer preguntas, y ella tendría que decirles que había terminado, pero hasta entonces tenía un poco de margen. La única cara que había esperado ver en la biblioteca de Naruto cuando el heredero Gremori la había empujado era su prometido. Saira Orbael no había estado en su mente. La hermosa mujer rubia de piernas largas con cola de caballo ciertamente no lo había hecho. ¿Y era un caballero con una pulida armadura medieval? Había algunos otros demonios apiñados en la habitación, pero Ravel no tenía tiempo para ellos.
Y cuanto menos se diga sobre el enorme león dorado tendido en el suelo, mejor. Una de sus cejas rubias suaves comenzó a levantarse lentamente mientras le daba a su prometido una mirada inexpresiva. Oye. Naruto se rió, sus ojos azules se movieron rápidamente mientras se rascaba la nuca con nerviosismo. Así que supongo que presentaremos a todos antes de que nos vayamos. Estoy seguro de que ya se habrán dado cuenta de que ella es Rabel Fenix. Mi obispo, en caso de que alguien se lo pregunte. Una mano carnosa aplaudió sobre el hombro de la pelirroja de 14 años. Yo chico. El heredero Bael sonrió y se tocó el pecho con el pulgar. Aquí Saira Org Bael. Y esa es mi reina, Kuisa Abaddon. Rabel consideró a la mujer de la cola de caballo con un poco más de interés. La casa de Abaddon era técnicamente de sangre pura, aunque no formaban parte de los 72 pilares formados a partir de los seguidores originales de Lilith. También eran leales al viejo Satanás, quienes, como el clan Lucifuge de Gracia, habían sido exiliados a los márgenes de la sociedad con el resto de los demonios extra. Que la mujer se hubiera convertido en la arena de Saira Org significaba que habría cortado los lazos con su propia casa. Ese es mi obispo, Coriana Andrealtus. Saira Org presentó a otra mujer rubia, excepto que ésta tenía el pelo largo y ondulado y vestía un traje de negocios. Aparentemente, el heredero de Bael tenía debilidad por los marginados. Una arena de los extrademonios y un obispo de sangre mixta descendiente de uno de los 72 pilares. El clan Andrealpus se había puesto del lado de los viejos Satanás y fue aniquilado por Circes. Lo que hizo que la rubia se quedara mirando, aunque no parecía estar agitada al lado del hijo del hombre que había matado a todos sus parientes sangre pura. Mi otro obispo, Mr. Sanok. De nuevo con un heredero mestizo de un clan pillar extinto. El joven anodino prácticamente irradiaba lealtad hacia su rey. Rabel esperaba que la lealtad fuera suficiente para mantener las manos del obispo fuera de la garganta de Naruto. Los clanes Andrealpus y Sanok habían sido masacrados personalmente por Circes durante la guerra civil cuando el monstruo genético super débil había usado una Quinpiece para cambiar el rumbo de una batalla. Ella solo esperaba que más demonios de sangre mixta con razones para guardar rencor contra Naruto no estuvieran en la biblioteca del heredero Gremori. Un joven rubio con armadura de cuero ligero se adelantó y sonrió a la chica Fenix. Soy el caballero de Saira Org, Liban Crossell. Encantado de conocerte. Claro, ¿por qué no? Ve por todo el set. Saira Org tenía 3 de 3, habiendo reclutado a un descendiente del tercer clan que Crimson Satan había aniquilado. Lo mismo para ti. Rabel le devolvió la reverencia, con el rostro congelado en una sonrisa educada. Quizás Naruto simplemente no conocía la historia de su propio padre. O tal vez su prometido deseaba morir considerando lo fácil que confiaba en su espalda a un puñado de demonios que tenían un buen motivo para vengarse. El metal tintineó cuando Saira Org le indicó al caballero con armadura que avanzara. La luz del sol entraba por una de las ventanas y se reflejaba cegadoramente en los platos relucientes y bien pulidos. Este es mi otro caballero, Berruca Furcas. Bien atendidas. Rabel casi suspiró de alivio. Al menos se puso fin a la línea de posibles traidores. El clan Furcas podría ser visto como un poco vacío por la forma en que se obsesionaban con los caballos, pero eran uno de los clanes vivos de pillar con buena reputación con el senado de Gehenna. Un gigante salió de detrás de una estantería. De 3 metros de altura y abultado de músculos, el enorme bruto miró al pequeño y rubio Bishop a través de la cara de un monstruo. Soy un Rock. Gandoma Balam. Bueno, eso explicaba la altura al menos. El clan Balam era un clan del pilar de buena reputación, conocido por su tamaño y fuerza. El frijol aquí es mi otra torre, la Dora Bune. Saludando perezosamente a Rabel, el hombre larguirucho cruzó los huesudos brazos sobre el pecho y se apoyó contra el roble pulido de las paredes. Ahora no era que interesante. Al igual que otros miembros de la nobleza de Saira Org, el clan Bune era uno de los clanes pillar ahora extintos. Pero a diferencia de los otros 3, el clan domador de dragones se había puesto del lado de Circes y fue destruido por una alianza de los clanes Crossell y Sanok. Entonces, no solo la nobleza de Saira Org estaba llena de personas que podrían querer matar a Naruto, estaba llena de personas que podrían querer matarse entre sí. Era una comedia negra en ciernes. Y por último, pero no menos importante, este gran tipo es Regulus, mi único peón. El león gigante abrió un ojo ámbar para mirar a Rabel, retumbando débilmente antes de volverse a dormir. A diferencia del resto de la nobleza, Rabel podría haberlo adivinado. La forma en que Saira Org había domesticado al materializado Longinus Sacred Heart Regulus Nemea y lo había convencido para que se uniera a su nobleza era una historia famosa en Sheol. El león de Nemea había sido feroz y asesino en su día, pero en este momento no parecía más amenazador que un gato doméstico. Encantado de conocerlos a todos.
Travell saludó débilmente, resistiendo el impulso de mirar a Naruto por mostrarle tantos nombres y rostros a la vez. Hablando de su prometido, entonces, ¿tienes ganas de decirme qué es exactamente lo que quieres que haga? Derecho. Naruto resopló tímidamente, luciendo en conflicto hasta que Sairaor puso los ojos violetas y le dio un codazo al heredero Gremori. Mientras el pequeño rojo aquí está tratando de recordar cómo enloquecer, lo interrumpiré. Todos en esta sala son conscientes de la prohibición del combate directo entre los demonios sangre pura certificados y los invasores de Mictlán S. Todos también están al tanto del general de larga data política contra las mujeres soldados en el ejército. Así que vamos a obedecer la letra de la ley y mantener las cosas indirectas. Gruñendo levemente, Naruto clavó la punta de su codo en el estómago de su primo charlatán. Bueno, dado que el pez gordo decidió simplemente dejarlo todo, fui directo al grano. Naruto habló sobre la tos seca de Sairaok. Hasta que los débiles en el gobierno decidan darnos el visto bueno, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en el sabotaje. Lo que sea que podamos hacer para debilitar el esfuerzo de guerra de Mictlán, lo haremos. Veo. Tirando de uno de sus rizos rubios como taladros, Travell escaneó los rostros expectantes en la biblioteca antes de encogerse de hombros con indiferencia. Estoy dentro. ¿Por dónde quieres empezar? Asesinato. La voz retumbante de un león llenó el aire cuando Regulus abrió los brillantes ojos dorados. La joya incrustada en la frente del felino brillaba con una luz interior. Debido a que los dioses obtienen poder de las creencias de los humanos, tienen la intención de sacrificar a los seguidores de los dioses aztecas. ¿Estás loco? Más de un par de ojos se agrandaron ante el repentino grito explosivo que resonó en los pulmones de Travell. Los tres cielos podrían estar dispuestos a dejar que las cosas descansen ahora, pero no se mantendrán al margen si comienzas a matar a sus creyentes. Cualquier seguidor de los dioses de Mictlán seguirá a todos los dioses aztecas. Sabemos. Kuisa asintió, con voz suave y musical. Si nos atrapan, Geena se verá obligada a repudiarnos, en cuyo caso es probable que nos maten instantáneamente en venganza. Incluso si vivimos, podemos ser exiliados. Ese es un riesgo que estamos dispuestos a correr por este país. Golpeando la palma de su mano contra su frente, Travell suspiró. No puedo creer que me vaya a involucrar en algo tan monumentalmente estúpido. El satén rosa del vestido del obispo se movió mientras tomaba una respiración firme. Bien, todavía estoy dentro. Pero si estamos haciendo esto, lo haremos a mi manera. Nada de heroicidades estúpidas. Murta. Naruto asintió instantáneamente, luciendo más que un poco aliviado. Azotado. Sairaork tosió en su puño. Azotado. Se hizo eco de los miembros masculinos de la nobleza del heredero Bael. Estoy no batida. ¿Qué fue eso, señor azotado mucho? Lanzando su molesta mirada hacia el techo, Travell sacudió la cabeza con exasperación. Bueno, cuando terminen de tener su concurso de medición de pollas, hágamelo saber y les haré saber dónde deben apuntar a su primer objetivo. Silencio. Tu mujer es mejor de lo que esperaba, chico. ¿Cómo es que ya sabes eso de todos modos? Por favor. Conoce a tu enemigo. Estaba investigando cosas como esta en el momento en que invadieron. No es mi culpa que ustedes dos estén más interesados en el machismo. Naruto parpadeó. Ya conoces a Arabel, a veces me asustas. Trias se sintió inútil. Eso en sí mismo no era algo nuevo. Desde que había sido despojada del puesto de presunción de heredero, la princesa de la ruina se había desviado sin propósito. Combinado con el complejo de inferioridad que había desarrollado, era la pérdida de la razón de existir lo que la había llevado a resentir a Naruto durante tanto tiempo. Ese resentimiento la había agobiado durante años, pero ahora, cuando se despertaba, todos los días se sentía un poco más alegre. El apretado nudo de ira en su pecho que le había dirigido a Naruto se aflojó día a día, inundando a la pelirroja con una embriagadora sensación de libertad. Sasuke la había elegido a ella. Sasuke la había elegido a ella. Sasuke la había elegido a ella. Trias no pudo evitar pensar en eso, ebria de cierta alegría vertiginosa. Lo cual era terrible, porque su felicidad provenía de la forma en que Sasuke se desangraba una y otra vez para dejarla entrar. La convertía en una persona terrible el estar tan contenta por la forma en que su peón eligió sufrir para revelar sus secretos. Pero el conocimiento de lo absolutamente cruel que probablemente la hacía no podía enfriar su ánimo. Cuando Sasuke le contó por primera vez los detalles básicos de su familia, ella se sintió horrorizada y triste. Sin embargo, ahora, cuando Sasuke ofreció un bocado aquí o allá sobre su pasado, ella lo engulló como una urraca codiciosa y lo guardó. ¿Y qué colección de tesoros estaba construyendo? Uchiha Mikoto había sido un ama de casa con afición por hornear dulces, que Sasuke evitaba ahora como una plaga porque le recordaban su cocina.
Uchiha Fugaku había sido un soldado con un sentido del honor inquebrantable, razón por la cual Sasuke luchó con la culpa cuando sintió que estaba decepcionando la sombra del hombre. Uchiha Itachi había sido un pacifista que amaba tanto a su hermano que haría cualquier cosa o se convertiría en cualquier cosa para protegerlo, razón por la cual Sasuke estaba dispuesto a dominar el sufrimiento por el bien de los demás. También hubo otras historias. La historia del travieso Shisui y la broma que le habían hecho a Itachi. El tranquilo romance de Izumi e Itachi que nunca había logrado florecer. Buenos recuerdos de los ancianos panaderos Uruchi y Teyaki. Y así sucesivamente. Cada una de las anécdotas de Sasuke pasó a sus manos como cristales brillantes de bordes afilados. Trias las aceptó todas, guardándolas cuidadosamente en el fondo de su mente como las frágiles chucherías que eran. Un día, la intoxicación de ser elegido, incluso si Sasuke afirmaba que los había elegido a ambos, todavía se había quedado con ella, desaparecería. Y en ese día esos recuerdos que ahora compartía con Sasuke le dolerían como las cosas infinitamente preciosas que eran. La comprensión de Sasuke vino a borbotones, el extraño familiar se definió en su mente como una montaña que se acerca lentamente. Cada día llegaba a comprender mejor el gran daño que Sasuke había sufrido cuando le habían quitado todo, y la fuerza que había tenido que demostrar para seguir adelante y aprender a abrir su corazón de nuevo. Naruto había sido el primero en penetrar las defensas de Sasuke, lo que infló la magnitud de lo que él había hecho por su nobleza en su mente. Su sobrino había sido un hermano nuevo para un niño roto y había ayudado a reconstruir a Sasuke. La profundidad de ese vínculo debe haber sido asombrosa, pero aún así los había elegido. Tratar de encontrar una manera de pagar ese sacrificio la mantuvo persiguiéndole los talones todas las horas del día. Lo que retroalimentaba para hacerla sentir inútil, porque Rias no estaba segura de que realmente estuviera haciendo una diferencia. Sasuke no se había quejado, pero tampoco le había agradecido su constante compañía. No estaba segura de lo que debería estar haciendo por él, solo sabía que dejarlo solo se sentía mal. Creo que deberías probarlo. Trias cortó el debate de construcción entre Sasuke y Yuto, ganándose un par de miradas furiosas gemelas. Dudaba que alguien se lo hubiera contado alguna vez, pero por extraño que parezca, ambos dilataron sus fosas nasales de la misma manera cuando estaban molestos. Era solo otra pequeña similitud entre los dos jóvenes. De hecho, en cierto modo Sasuke era un microcosmos de su nobleza en su conjunto. Había recorrido todo el camino de la venganza en el que estaba Yuto. Había borrado el asesinato de su madre para intentar tropezar como lo había hecho Akeno. Había nadado desde el océano de sangre de la primera infancia en el que Koneko se estaba ahogando. Incluso sus celos de Itachi de niño podrían haberse convertido en una bola de resentimiento como la que ella había llevado durante tanto tiempo. Quizás esas similitudes fueron la razón por la que se encontraron subconscientemente confiando en él tan fácilmente. Todos podían verse en él. O funcionará o no. Si lo hace, ha ganado un nuevo tipo de habilidad. Si no, realmente no ha perdido nada. Añadió, enfocándose en su caballero rubio. Sasuke había estado instando al hombre más joven durante unos días a intentar desarrollar un nuevo atributo para las espadas demoníacas que podía invocar con Sword Beard. Excepto el tiempo. Yuto murmuró amotinado, apretando los labios con agravio. Lo cual era justo, admitió Rias para sí misma. Había pasado casi un año desde que encontraron al rubio moribundo en la nieve y el caballero todavía tenía un camino por recorrer. Yuto pudo haber sido entrenado en algunas técnicas de espada como parte del proyecto de la espada sagrada, pero todavía era humano. Mientras que las piezas malignas de Ajuka podían resucitarlo en un demonio, Yuto aún necesitaba tiempo para aumentar la densidad en sus músculos desde el nivel mortal hasta el de un demonio. Y eso significó mucho tiempo dedicado a comer y hacer ejercicio. No había forma de saber cuánto tardaría su caballero en desarrollar su Sacred Gear. Era una cuestión de voluntad, y cuanto menos lo deseara Yuto desesperadamente, más difícil sería. Dale una semana. Sugirió la princesa de la ruina, antes de volver su atención a Sasuke. Y si no puede hacerlo en una semana, entonces deja de molestarlo por eso. ¿Es justo? Ambos estuvieron de acuerdo, Yuto suspirando y rodando los ojos mientras Sasuke sonreía con arrogancia. Espero que estés listo para actuar como mi generador personal, porque voy a necesitar estudiar la magia del rayo por un tiempo antes de intentar una espada que aterriza el rayo. Yuto gritó por encima del hombro mientras cruzaba hacia el centro del césped de la finca Gremori. Murta. Sasuke respondió con un ladrido, la esquina de su labio hacia arriba. Entonces el diablo de cabello oscuro miró a Rias, sus labios se curvaron en una pequeña pero real sonrisa. Lo he estado regañando para que haga esto por un tiempo. Gracias. ¿Tú también? Rias balbuceó sin elegancia al ver esa sonrisa. El Uchiha se rió.